Viaje por el libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo a capítulo, y nos hemos detenido en diferentes momentos, diferentes pausas. No estamos apurados, ¿verdad? Ciertamente, pero queremos llegar quizás al final de este pasaje que hemos estado mirando los últimos domingos en Hebreos capítulo 11, de los versículos 1 al 7. Leamos una vez más esta porción, dice así, Hebreos 11, versículos 1 al 7. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esta es la palabra de Cristo. Oramos. Oh amante Padre, ayúdame. Te necesito ahora, Señor. Sin ti no podemos realizar esta tarea. Ayúdanos a predicar, a proclamar. Ayúdanos a recibir. Ayúdanos a retener. Ayúdanos a vivir. Porque sin ti nada podemos hacer. Confesamos nuestras faltas y pecados. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a lo largo de todo este capítulo, y como vemos en estos versículos, se repite este estribillo, ¿verdad? Esta expresión, esta frase, por la fe, por la fe, por la fe. Y ciertamente le da a la escritura y a esta narrativa, a este pasaje, un elemento poético muy, muy bonito, muy interesante, ¿verdad? Y un elemento también retórico. Ciertamente el escritor de Hebreos desarrolló aquí una retórica hermosa con esta expresión, pero es más que simplemente una retórica o un elemento literario poético. Es que el Espíritu Santo quería enfatizar a los hebreos, a esta iglesia y por extensión a nosotros, el centro, el eje, la clave de por qué vivimos y de nuestras vidas. Y es por la fe o a través de la fe. Y cuando decimos por la fe, ya hemos visto que el escritor de Hebreos ha estado con todo el libro apuntando a Jesús. En otras palabras, cuando usted escuche la frase que se usa mucho hoy, oh, ¿cuánto se habla de fe hoy? La fe, la fe, la fe. Pero la pregunta es si verdaderamente hemos aquilatado y vivimos por la fe. ¿Y qué quiere decir eso? Y el vivir por la fe es mirar a la persona y a la obra de Jesús como el cumplimiento de las Escrituras y el nuevo pacto de gracia en su sangre. Eso es lo que es vivir por la fe. Hemos dicho que este pasaje los falsos profetas lo distorsionan.
al hablar de una fe que tiene como objeto mis deseos, mis propósitos, mis intereses terrenales y temporales, de tal manera que pareciera que como la fe es la certeza y la seguridad de lo que espero y de lo que creo, pues cualquier cosa que yo crea, desee, mencione y pida se va a realizar en mi vida, ignorando cuál es el objeto de esta fe, ignorando el contexto de este libro, donde los hebreos estaban bajo advertencia de no separarse de la fe en Cristo, que el separarse, el abandonar la confianza del principio en Cristo Jesús como el Mesías y el Salvador, sería entonces quedarse expuesto al juicio de Dios, que ha dado la provisión para el pecador en la persona y la obra de Jesús. Cuando el escritor de Hebreos habla de la fe, le está enseñando a los hebreos y por extensión a nosotros cómo tratar con las Escrituras. ¿Cómo tratar con el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento? Ciertamente empezaban a circular algunos de los escritos de los apóstoles, pero las Escrituras eran las Escrituras del Antiguo Testamento que ellos tenían. Y la tentación de la carne para estos hebreos y para nosotros también es el perder de vista de qué se trata la Escritura. Y en medio de sufrimientos, de pruebas y de las preguntas de nuestra vida, simplemente enfocarnos en nuestro problema, en nuestra necesidad, en mi situación, y que Dios me dé respuestas a ella, porque si no me las da, entonces Cristo no sirve. El Cristo que es proclamado hoy como para de sufrir, el Cristo que es proclamado hoy como el medio a las riquezas, a la prosperidad, al avance financiero o político en este mundo, es un Cristo que no es el de las Escrituras. ¿Cuál es el Cristo de las Escrituras? Es aquel en quien los hebreos debían confiar. Es el que había sido prometido desde Génesis, como aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Es aquel que a través de los antiguos, en estos personajes que vamos a ver, y otros, los patriarcas, Moisés, los profetas, hasta el tiempo de Jesús, es aquel que traía la redención a Israel y a todo el mundo. Es la nueva creación, es la resurrección, es la redención de nuestras almas, la liberación de nuestra maldad, de nuestra caída, de nuestro pecado, del infierno, y la reconciliación con Dios. Cuando el escritor de Hebreos les dice a los hebreos, por la fe, por la fe, por la fe, le está diciendo, la sustancia de las Escrituras de los hebreos es Cristo. Cristo mismo lo dijo, se lo dijo a los fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. El mirar a las Escrituras y separarlas de Jesús para de alguna manera ir a alguna religiosidad o espiritualidad hebrea antigua era perder la vida. Era abrirse a la condenación, era apostasía, era rechazar el camino de Dios. Por lo tanto, el escritor de Hebreos está haciendo a hebreos, que ciertamente la iglesia hebrea admira las Escrituras del Antiguo Testamento. Es otro de los elementos apologéticos o de defensa del Evangelio que utiliza el escritor de Hebreos para decirle: presten la atención a Cristo, porque Él es la sustancia, el centro y el tema de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y de esta manera entonces el escritor de Hebreos hace todo el recuento de estos personajes antiguos. El capítulo completo podemos decir que se trata de la fe de los antiguos. Los antiguos que por la fe, cuando decimos por la fe, que estamos diciendo mirando a Cristo, solo a través de Cristo, solo en la confianza en Él. Cuando decimos por la fe que mira a Cristo, decimos por gracia a través del nuevo pacto en su sangre. ¿Se fijan?
De tal manera que cada vez que decimos por la fe, por la fe, por la fe, podemos decir por gracia, por gracia, por gracia. De tal manera cuando decimos por gracia, por gracia, por gracia, podemos decir a través de Cristo solamente, a través de Cristo solamente, a través de Cristo solamente. Y los hebreos necesitaban ese recordatorio, esa exhortación y esa seguridad, al igual que nosotros. A través del nuevo pacto en su sangre, las Escrituras dan testimonio de la promesa que Dios había dado. Y si ponemos los ojos en Él, ¿verdad?, recibiremos todo lo que Él ha prometido. Ahora veamos a estos personajes, porque hemos dicho que aunque todo este capítulo puede ser referido como los antiguos, ciertamente lo son, con referencia a Jesús y su venida, con referencia a la iglesia de los hebreos y con referencia a nosotros. Hay un set, hay una porción de los antiguos muy interesante en estos versículos. Hay una porción de todos estos antiguos y es Abel, Enoc y Noé. ¿Y por qué decimos que esta sección o esta porción o subset de los antiguos es significativo? Porque viene antes de la ley, antes del pacto mosaico. Viene aún antes de Abraham y los patriarcas. Va a ponernos y a poner el centro de referencia inmediatamente después de la caída, con la promesa de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, venimos entonces al versículo 4 y escuchamos por la fe, por gracia, solo a través de Cristo, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hermanos, vemos aquí la adoración de los antiguos, de estos súper antiguos, antes de los patriarcas, antes de la ley, antes de que estuviera Moisés, Abraham y todo el andamiaje del pueblo de Israel. Allí había una adoración a Dios muy básica y esencial. Era la adoración a través de sacrificio de sangre. Era la adoración de expiación. Si nosotros nos referimos allá a Génesis, donde están estas historias de estos personajes, que no vamos a ir allá por falta de tiempo, la pueden leer después en Génesis 3, 4 y 5. Vemos que Abel trae una ofrenda del primogénito de uno de los animales. Todavía no había ley. Todavía no estaba la ley de los primogénitos. Todavía no existía, ¿verdad?, los rituales de la ley de Moisés. Sin embargo, ya Dios ha dado una pauta, una instrucción. Ya Dios ha proclamado el evangelio. Cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente Dios se mueve a ellos, no para condenarlos, no para destruirlos, sino se mueve a ellos con ofrenda de sangre. Y los cubre con pieles de un sacrificio, allí representando y tipificando aquella simiente que, humanada a través del sacrificio de sangre sustitutivo, esto es, por nosotros, expiativo, esto es, que quita el pecado del mundo, los hombres iban a poder ser reconciliados con Él, iban a poder acercarse a Él, iban a poder adorar a Dios. Por lo tanto, hermanos, Abel aquí tiene el testimonio de la adoración de sangre. Tiene el testimonio de un verdadero adorador. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre Abel y Caín? Porque estoy seguro, hermanos, que Caín también adoró con buenas intenciones. Caín era un agricultor, campesino, pudiéramos decir, labrando la tierra. Y Caín entonces dijo: le voy a traer a Dios lo mejor de mí. ¿Cuántos han oído esa expresión? Voy a traer a Dios lo mejor de mí. Cuidado con lo mejor de ti, cuidado. Porque Caín trajo lo mejor de él. Lo que él en su mente, en su pensamiento, en su corazón, conforme a sus propios designios, decidió, era lo que le podía traer a Dios. ¿Qué le trajo
Caín a Dios: caramba, voy a traer lo mejor de las hortalizas, de estas plantas, de estas flores, de este cultivo, de esta cosecha, y se lo voy a presentar a Dios para que Él vea que yo soy una persona que quiero actuar en justicia, que quiero actuar bien, que quiero agradarle, que quiero ser justo, para que Él vea mi corazón. Yo no soy perfecto, ciertamente, pero Dios va a conocer mi corazón, y Él sabe que yo quiero hacer lo bueno delante de Él. Él sabe que en el fondo yo soy una buena persona. Por lo tanto, de ese fondo de mis intenciones buenas y de mi corazón bueno y de mi persona buena, voy a traer de mi producción, de mi cosecha, de mi fabricación, de mis obras, para adorar a Dios. ¿Les suena esto familiar? Interesante, hermanos. Pero Caín, Abel, no adoró así. Abel adoró con un sacrificio de sangre. ¿Y qué representa esto, hermanos? Hermanos, vayamos un momentico a la ofrenda de Abraham. Nos adelantamos un poquito para ganar un poquito más de entendimiento en esto. Con la ofrenda de Abraham, el cual iba a traer a Isaac y estaba dispuesto a darlo. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por Dios si en eso le fuera su salvación? ¿Cuántos dicen, sí, pastor, yo hago cualquier cosa por Dios? Pero Abraham tenía que entender una lección, al igual que los antiguos, al igual que nosotros. Y es que para adorar a Dios no podemos traer lo mejor de nosotros, sino dejar que Dios ponga lo mejor de Él. Que lo mejor de nosotros está manchado y contaminado con nuestros pecados y maldades. Que lo mejor de nosotros está destituido de la gloria de Dios. Que lo mejor de nosotros está corrompido con nuestros pecados. Que las buenas intenciones de nuestro corazón están rodeadas de también la maldad y la oscuridad de nuestros corazones malvados. Nuestro pecado. De tal manera que Abel entendió esto siendo iluminado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina al adorador, no a traer lo mejor de él, sino a adorar a través de lo mejor de Dios en Cristo Jesús. Donde el adorador, a través de la ofrenda, si la ofrenda testifica. Abel no venía a testificar de él. Los cultos evangélicos de hoy se han convertido en un testimonio de los hombres. No estamos rechazando que Dios ha hecho cosas maravillosas en vuestra vida. No rechazamos eso. Pero el centro de la adoración, el epicentro, el eje, el centro, la sustancia de la nueva creación y de la adoración del pueblo de Dios no es que tú traigas lo mejor de ti, sino que adores reconociendo, adorando y en gratitud por lo mejor de Dios. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios arrestó la mano de Abraham y le dijo a Abraham: discúlpame, sé tus intenciones y sé que me darías a tu hijo, pero el salvarte y el limpiarte de tus pecados y el pararte delante de mí como justo y santo es solamente a través de la fe. Yo te he justificado porque has creído mi promesa, por lo tanto, déjame poner lo mejor de mí. Y allí Isaac salió de la muerte y fue librado para poner a un cordero, para poner a un animal, para poner a una víctima a favor del pecador. Y esto es lo que ha hecho Dios. Y tenemos esa gran expresión también que oímos hoy
donde Dios dijo allí: Jehová proveerá. ¿Cómo vamos a adorar, hijo?, le preguntaba Isaac a su padre. Pero padre, papi, no veo la ofrenda. Algo extraño estaba pasando. Ciertamente la fe de Abraham estaba allí siendo probada. Pero lo que Dios le iba a mostrar a Abraham es el medio. Iba a magnificar la promesa de Dios, que aún Isaac y él mismo resucitarían, porque había uno que moría y resucitaba a favor de ellos. Y esto era el Mesías prometido y la ofrenda que Jehová proveería de los cielos. Ofrenda que es sin pecado. Jesús le dijo a aquellos que le acusaban: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Quién? Y Juan el Bautista, señalando a Jesús, decía: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, Abel adora a través de lo mejor de Dios. Adora a través de la fe. Adora entrando delante de la presencia de Dios, no confiando en sus manos, en sus obras, en su producción, sino confesando sus maldades y sus pecados y creyendo en la ofrenda sustitutiva a su favor. Esto es lo que hacían después los sacerdotes. ¿Qué hacían? Ponían las manos ahí en el cordero. O los adoradores venían y ponían las manos en aquel animal que iban a matar, para simbolizar aquella transferencia de mis pecados y mi culpa. Aquel animal sustitutivo, aquella víctima que moría por el pecador. Esto es precisamente lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y este es el centro de nuestra adoración. Que Cristo Jesús se dio por nosotros y Abel adoró con lo mejor de Dios. Hermano, la adoración no se trata de ti. Pero yo vengo a glorificar a Dios. Yo vengo a traer lo mejor de mí. Yo vengo a adorarle. Yo vengo a servirle. Estoy seguro que puede ser una muy buena intención estas cosas. Pero la pregunta es si tu adoración y tu servicio viene a través de lo mejor de Dios. En otras maneras, si cuando nosotros nos levantamos en el día, decimos: oh Señor, tus misericordias para mí son nuevas. Si no fuera por tu gracia y por la ofrenda de Jesús, hoy no podría levantarme. Hoy no podría respirar otra vez. Porque no soy digno. No tengo nada que darte. No tengo nada que yo pueda poner en el altar. Sino reconocer que si voy a vivir un día más, es por tu gracia y es por tu misericordia y es por la promesa que diste en Cristo Jesús. Y cuando entramos en estas puertas o nos reunimos para adorar, venimos como venía aquel fariseo: porque yo he hecho tal cosa, porque yo esto, porque yo aquello, te doy gracias por esto, gracias. ¿Dónde está el enfoque allí? En el yo, en mis obras, en mi producción, en lo que yo traigo, aún con buenas intenciones, para satisfacer, para agradar, para que Dios entonces me valide por lo que he hecho y por mi obediencia. No, no, no. Lo que tienes que hacer es morir delante del altar. Pero ni siquiera puedes tú morir. Necesitas a un sustituto a tu favor. Y Cristo muere tu muerte. Y por la fe morimos con Él. Por la fe declaramos, creemos, confesamos, nos arrepentimos de nuestro yo, de nuestro orgullo, de nuestras impiedades, de nuestras maldades, de querer nosotros elevarnos. Y recibimos entonces el testimonio del Dios que descendió. La predicación de la cruz es el hombre que descendió. ¿Qué quieren hacer los hombres? Ascender. Ascender, elevarse, llegar a las alturas. Pero la salvación de tu alma depende no de tu ascenso. Si quieres ascender, serás condenado. El ascenso del hombre
El ascenso de la carne fue el ascenso de Caín y quedó condenado. Es el ascenso de la criatura que quiere validarse en sus propias obras delante de Dios, en su propia mente, en sus propios caminos. Yo voy a orar a Dios a mi manera. Dios sabe mi corazón, sí, Él lo sabe, y es despreciable, es pecaminoso, es engañoso más que todas las cosas. ¿Lo reconoces? La adoración del Hijo de Dios empieza a no dejar duda de cómo venimos a adorar. Que nuestra adoración sea tal que no quede duda por qué estamos aquí. Que nuestra adoración sea tal que no quede duda cómo es que podemos parar y servir a Dios. Que nuestra adoración sea tal que lo que esté de relieve, de centro, de eje, sea Cristo en su ofrenda y su vida a nuestro favor. Tristemente, el Evangelio se oscurece delante de los ojos de la carne y se trata todo después de ¿qué? De lo que hemos hecho, de lo que hemos alcanzado, de lo que hemos logrado. Y empezamos a compararnos, empezamos a juzgar. Hermanos, la adoración de Abel es aquella adoración que no te deja mirar a un lado. Me acuerdo ya cuando niño, en un momento decían, bueno, ahora cerremos nuestros ojos y bajemos nuestras cabezas. Y es una buena postura. No necesariamente tenemos que cerrar los ojos y bajar las cabezas, pero sí tenemos que en nuestra alma reconocer que Dios está hablando conmigo. Oye, ese mensaje es bueno para fulanito de tal, te enteraste. Hermanos, una de las cosas que me he dado cuenta es que ahora queremos decir, le quiero dar este mensaje a fulano porque quiero que vea la gracia de Dios para su vida. Mientras que en otros momentos era ver para juzgar a fulano, para que fulano vea y oiga lo que tiene que oír, porque yo ya estoy bien, para poder tirar ahí el jab y la indirecta a mi hermano. Queremos edificar al hermano o juzgar, acusar y destruir al hermano. La carne en sus orgullos, en su endioseamiento, en su altanería, lo que hace es que destruye. Y ciertamente vemos después a Caín matando a Abel. ¿Por qué? Porque ya en su conciencia había matado a Dios. En su conciencia la idolatría se había entronado. ¿Y qué es la idolatría? Cuidado, hermano, la idolatría no es solamente andar allí tirados delante de una estatua. La idolatría es no adorar por la fe, por gracia y a través de Jesús. Cada vez que tú quieres traerle algo a Dios como Caín o el fariseo, estás convirtiéndote y obrando como un idólatra. Por eso nos arrepentimos y le pedimos a Dios, porque esa es la efervescencia de nuestra carne, la inclinación de nuestra carne. Pero Abel adoró con este sacrificio de sangre. Y miren qué interesante, hermanos, recibió testimonio. ¿De qué recibió testimonio? De que era justo. La ofrenda, el sacrificio, testificaba, le hablaba. Interesante, hermanos. Le daba el testimonio al adorador de que él era justo, no por lo que había hecho, sino por la virtud de ¿qué? De la ofrenda. Pero no porque la ofrenda era de él, sino que la ofrenda tipificaba ¿qué? La ofrenda de Dios. El sacrificio de Dios en Cristo Jesús, que es el Evangelio, y su proclamación testifica al adorador que es justo. Y él dice, ¿qué he hecho para ser justo? Y la respuesta es, nada. Nada. Porque esa ofrenda en Cristo Jesús es para el impío a través de la fe. Pastor, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que no puedes arreglarte para que Dios te reciba.
Lo que quiere decir es que no puedes venir trayendo una adoración donde haya algo en ti que Dios reciba de valor. Lo que Dios quiere hacer es poner a Cristo Jesús a favor del impío. Y que puedas adorar en ese conocimiento, en esa fe y en esa confianza. Es lo que dice Romanos capítulo 4, cuando dice el versículo 5, en Romanos 4, 5, mas al que no obra. En otras palabras, mas no a Caín, mas al que no obra, sino cree. En otras palabras, el contraste entre Caín y Abel no es Abel quién de los dos era más bueno. No era a ver quién de los dos trajo una ofrenda con mejor disposición o una ofrenda mejor, a ver a quién Dios iba a aceptar, porque ellos traían algo y uno lo hizo mejor que el otro. No, los dos eran impíos, pero uno creyó que era impío y que necesitaba al Dios hecho hombre a nuestro favor. Por eso dice Romanos 4, 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, al que ha comenzado a mejorarse, al que ha dejado de ser impío, al que se ha comprometido con las cosas buenas, al que ha comenzado a tener cierta obediencia, al que se ha comprometido a hacer algo a favor de Dios y a presentarle algo a Dios de su vida. Eso es lo que dicen. Hermanos, algunas personas dicen, sí, es verdad, es por la gracia, pero no por la gracia así tanto como usted dice. Hermanos, cuidado. Algunas personas le dan servicio de labios a la gracia, pero no creen en ella, porque creen que este mensaje empuja al pueblo al libertinaje. Empuja al pueblo al pecado, a la maldad y a hacer lo que les dé la gana. Y ellos están tratando de obrar para presentarse delante de Dios aceptables. ¿Se fijan? Pero la salvación y la bendición viene al impío, que se da cuenta que no puede obrar porque sus mejores obras están manchadas de pecado y no puede llegar, pero ve que Dios ha puesto una provisión total, completa y suficiente a mi favor. ¿Lo has visto tú? Esta es tu adoración. Es la adoración que dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza. ¿Qué cosa es bienaventuranza? Alegría. Es bendición. ¿Cuántos quieren bendición y alegría? Sí, Caín trajo de su alegría. Yo voy a mostrarle a Dios que yo en mis fuerzas, en mis esfuerzos, en mis mejores intenciones, estoy alegre delante de Dios. Y Dios lo maldijo. Pero es muy interesante que la palabra dice que vuestra alegría se convierte en llanto y que vuestro baile se convierte en lamento. El pueblo de Israel más adelante en la historia, tenía fiestas y se alegraba. Y hacía sacrificios y nuevas lunas, y se alegraban y bailaban delante de Jehová. Y Jehová decía, estoy harto de ustedes. No se alegren más, lo que deben hacer es llorar, lamentarse, tener luto. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Se fijan? Que Dios revela nuestra maldad en nosotros mismos. Y esto trae ¿qué? Dolor, contrición por el pecado, nos quebranta. Y esto trae algo que no podemos, ¿cómo se dice? Fingir. ¿Alguien puede fingir dolor por el pecado? No. O lo sientes o no lo sientes. O el pecado te traspasa y te da dolor, o no lo sientes. O sientes la pesadez, lo horrendo, la maldad, la separación, el horror, las tinieblas
del pecado y la condenación, o no la sientes. Pero al que la siente y sabe que no tiene nada, como vino la palabra del profeta Isaías y dijo: oh, deshecho estoy, porque siendo yo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto a Dios. O como Pedro después entendería: apártate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Se fijan, hermanos? O como aquel publicano entonces que en el templo oraba y Cristo hace la comparación y decía: oh, ten misericordia de mí, que soy un gran pecador. O como Pablo, que continuaba proclamando que Dios ha tenido misericordia de mí, que soy, no era, decía Pablo, sino que soy el primero de los pecadores. Ahora, esto no es una competencia a ver quién es el primero o el segundo de los pecadores, o a regocijarnos en el pecado. No, no, no. Es la realidad de un alma que al escuchar la misericordia y la gracia de Dios y ver su carácter y su santidad y cómo Dios ha satisfecho con la sangre de Jesús su justicia a mi favor y para salvarme, somos quebrantados delante de Él. Y ciertamente venimos ahora a enlutar y a llorar, pero bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este era Abel. De esta manera se presentó delante de Dios en la confianza de aquel sustituto. Y lo que sucede después, hermanos, avanzamos al segundo personaje, Enoc. Yo creo que con él vamos a terminar hoy. ¿Se fijan qué pasó con Abel? Recibió el testimonio de que era justo. La declaración por la fe que es justo. Así como la recibió Abraham, como vemos en el capítulo 4 de Romanos, más adelante del pasaje que leímos. Abraham creyó y le fue contada por justicia. Dios le dijo: porque has creído mi promesa, la simiente que voy a dar a tu favor, porque te has realizado, te has dado cuenta que eres un pecador, que eres malvado, que necesitas a un Salvador y la provisión divina a tu favor, te declaro justo. La justicia del cristiano no es conforme a la sabiduría del mundo. ¿Cómo es la sabiduría del mundo? Bueno, es que yo empiezo a obrar obras justas, empiezo a practicar la justicia y al final del día me convierto en un justo. Esto es lo mejor que tenía la filosofía griega que ofrecer, la tradición griego-romana. Aristóteles decía: el que quiere ser justo tiene que practicar obras de justicia. Tú quieres tener valor, pues ve a la guerra, enfréntate con una pelea y allí practica buscar el valor y haz obras de valor. En otras palabras, tú eres la suma de lo que haces. Tú serás aquello que hagas. Esto es sabiduría del mundo, hermanos, claro que sí. Claro, y funciona en muchos aspectos. ¿Quieres ser un músico? Tienes que practicar la música. ¿Verdad? ¿Quieres ser un buen administrador? Tienes que practicar las finanzas, la economía, etcétera. Pero no funciona delante de Dios. Porque Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. En otras palabras, con los estándares de justicia de Dios, que era la ley, el mundo no adoró a Dios ni le reconoció, sino hemos pecado y hemos caído. Pero agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Por qué es locura? Porque depende no de un ascenso, sino de un descenso. El descenso del Hijo de Dios a nuestro favor. ¿Por qué locura? Porque en su muerte y en su resurrección, al impío que no ha hecho nada para poder ganarse el ser justo, Dios lo declara justo. No sé qué ilustración hay. Nosotros los predicadores buscamos ilustraciones para comunicar verdades espirituales. ¿Qué ilustración hay así en él? Alguien puede decir: no hay ninguna. ¿Sabes? Sí hay.
Ustedes no han visto en ciertos temas, en la literatura, en el cine, etcétera, de personas malas que han sido perdonadas. Y de pronto, bajo la fuerza de ese perdón, se vuelven del camino de maldad. O me acuerdo las películas de pistolero, de indios y cowboys. Cuando el personaje malo, el pistolero malo, de pronto le entregan la chapa de sheriff. Y él había sido malo, pero ahora con la chapa de sheriff tiene que asumir. Y se vuelve bueno. Sin embargo, estas ilustraciones ni siquiera le hacen justicia al veredicto de justificación de Dios. Porque este veredicto viene por causa de la persona y la obra de Jesús, a quien miramos a nuestro favor. Y confiando en Él, viendo nuestros pecados, el Señor dice: te declaro justo. Abel recibió el veredicto de justo, testimonio de que era justo a través de la fe en la ofrenda que testificaba de Cristo. Nosotros también. Y los hebreos que querían justicia la debían buscar así. Pero la tristeza y la tragedia de los hebreos es que no buscaron la justicia conforme a la ciencia de Dios, que era la justicia en Cristo Jesús, sino buscaron la sabiduría del mundo, la sabiduría de las obras de la ley. Esto eran los hebreos, pero esa sabiduría tenía que ser condenada, y allí es condenada en la cruz de Cristo. Hermanos, ahora, ¿qué le sucede a aquel que es declarado justo? Pregunta: si Dios te declara justo, bajo la sabiduría humana, practica la justicia para que al convertirte en justo, yo te acepte. Bajo la sabiduría de Dios es: no eres justo, yo te acepto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entra a mi reino. Camina conmigo, ya eres justo. ¿Qué es lo que hace un justo, hermanos? Caminar con Dios en libertad, en agradecimiento, en confianza, en seguridad. ¿Se fijan? La justicia de Cristo nos es dada para redimirnos del pecado, para traernos a la presencia de Dios cuando vayamos a los cielos, para ahora todos los días, para Dios decir: tú eres justo por la fe en mi Hijo, yo soy tu Padre y soy tuyo y tú eres mío. ¿Qué hacemos ahora, hermanos? Lo que hizo Enoc. ¿Qué hizo Enoc, hermanos? Caminó con Dios. Caminó con Dios. Sí, Enoc no caminó con Dios para ver si al final de su caminar Dios lo aceptaba basado en su caminar. No. Enoc, por la fe, al igual que Abel, creyendo en la provisión de Dios y en el veredicto de justificación y asegurado en ella, caminó con el Señor por 365 años. Qué lindo es caminar con el Señor. Él vive, Él vive. Había algo de caminar en ese himno. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. Él vive salvación para impartir. Camina conmigo en la vida. ¿Por qué camina conmigo? Porque ya me ha declarado justo por la fe. Cuando perdemos de vista nuestro estatus, quién somos en Jesús, perdemos nuestro caminar con Él. ¿Se fijan? No caminamos con Él para ganarnos al cielo. No caminamos con Él para ganar su amor. No caminamos con Él para ganar su aceptación. Ya Él la probó con su sangre en el Calvario. Camina, hijo, como caminó Enoc. ¿Y cuál es el final de este caminar? ¿Cuál es el final de los declarados justos por la fe que ahora caminan con Jesús? ¿Cuál es el final?
La gloria, la glorificación a los que justificó, a estos glorificó. No estaba interesado allí Pablo de hablar del caminar, pero el caminar nos es dado, es el caminar de fe, es el caminar de confianza, es el caminar de seguridad en la justicia, en la salvación que Dios nos ha regalado, porque sabiendo que si hemos sido justificados, seremos glorificados. De tal manera que Enoc, el Señor testifica a través de él, que aquellos que adoran a través de la sangre del Cordero, aquellos que han sido consagrados por el sumo sacerdote. Otra manera de mirar estos versículos, como les había dicho al principio, Abel testifica de un sacerdocio. El sacerdote es simplemente el que ofrece, pero Abel ofreció no de su sacerdocio como ofreció Caín, sino ofreció del sacerdocio de los cielos. Sacerdote que bajó de los cielos y ascendió a los cielos. ¿Qué hace un sacerdote? Se ofrece y consagra. Recuerden las palabras de nuestro gran sumo sacerdote cuando dijo: yo me santifico por ellos. Oh Padre, he aquí, he terminado tu tarea, tu labor, la misión que me has dado. He aquí los que me has dado, los he consagrado. ¿Sabías que tú eres parte de esta consagración? Tú no puedes ser el que consagra, porque tú eres consagrado. Tú no eres el sujeto de esta consagración o santificación, porque Dios te ha santificado y te ha consagrado en Cristo Jesús. De tal manera, hermanos, que Abel adoró y da testimonio del sacerdocio de Jesús que nos ha consagrado a través de la consagración de Jesús por nosotros. Ciertamente sí, así ahora vivimos. ¿Cómo? Como dice Pablo después: os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué vivir para el Señor? Sus misericordias. Te vas a ir para el mundo a pecar y habiendo conocido sus misericordias, habiéndolas disfrutados, habiéndolas probados, venir y ver cuán bueno es el Señor, habiéndote deleitado de su casa. ¿Por qué lo hacemos muchas veces? Porque se nos nubla el Evangelio. Perdemos a Cristo de vista. Nos los roban la carne, el pecado, los traumas del pasado, nuestras inseguridades, nuestros complejos, nuestras maldades, el mundo, Satanás, todo conspira para querer robarnos a Cristo. Pero Cristo bajó de los cielos y ascendió, y Él es el pastor de las ovejas, y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy vida eterna, y me seguirán, y nadie las arrebatará de mi mano. Qué bueno ahora saber que tenemos una vida. No creo que va a ser como la de Enoc, 365, ¿ustedes se imaginan eso? 365 años. El Señor acortó los días. Dice que ahora en los más fuertes 70, quizás en algunos 80. Papi, ya estás en los súper fuertes. Pero no importa cuántos, lo que importa es el caminar con nuestro Señor, porque hemos sido justificados. El deleite, la seguridad. Como una vez le dijeron a aquel mártir antiguo de la fe, Policarpo, creo que era, allí en la arena del circo romano, donde había que decir: el César es rey. Y allí lo encomiaban para salvar su vida, que hablara mal de su fe y de su Salvador. Y Policarpo, que era un anciano, ya dijo: pero ¿cómo voy yo a hablar mal de aquel que solo me ha hecho bien a lo largo de mi vida? Cristo es el Señor. Aquellos que han recibido la bienaventuranza, la bendición de la justicia de Dios en Cristo Jesús, con toda la herencia y los beneficios de la casa de Dios, comienzan a decir: ¿cómo no caminar? ¿Cómo
¿Cómo no agradar a Dios? Si lo que me queda en mi vida es precisamente eso, entre la justificación y la glorificación, un caminar donde le soy agradable a Él y vivo en obras que le son agradables a través de la fe y quiero servirle más y más. Ese es el testimonio de Enoc, hermanos, del cual no sabemos absolutamente más nada, sino simplemente el hecho de que vivió 365 años, caminó con Dios, tuvo testimonio de que agradó a Dios y fue traspuesto. Por la fe, no se les olvide, por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, terminamos nosotros con este pasaje que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe quiere decir sin Cristo, sin la gracia de Dios, es imposible ser declarados justos, ser librados de la condenación de la ley, para poder en Cristo Jesús ser libres, para vivir en gratitud, en ofrenda viva, en descanso, en adoración, en servicio, en renovación, en nuevas misericordias. Sin la fe que ve a Dios como ese Dios que es. Que Dios es esa declaración de Jehová. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. ¿Quién le hizo esa pregunta, hermanos? Moisés, cuando quería ser liberado de Egipto, ¿recuerdan? Es una figura de nuestra liberación de Satanás y del infierno. El enemigo me va a preguntar: ¿quién te envía? ¿Bajo qué nombre soy yo libre? ¿Bajo qué nombre nos deja así? Bajo el nombre de yo soy. Yo no soy un Dios cualquiera, un Dios con ciertas características, un Dios de esta manera, el Dios del viento, el Dios de la tormenta, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios del romanticismo, el santo de esto, el santo de aquello. Jehová es. ¿Y a quién me compararéis? ¿A quién me compararéis? Dice el Señor. La salvación vendrá de mí, dice Jehová. Hermanos, el que busca a este Dios que es, cuya salvación viene de Él, recibe la recompensa de los cielos. Y la recompensa es el regalo de Cristo Jesús para los que creen en Él y buscan a Dios solo a través de Jesús, solo por la gracia, solo por la fe. Quiera Dios, hermanos, que esta sea nuestra fe. Aunque sea muy pequeña, esa es tu fe. Y el Señor continuará fortaleciéndote. Si hoy estás aquí, has querido ofrendar a Dios, traer ofrenda, ser un sacerdote de tu propia fabricación, recuerda que no se trata de ti, sino se trata de Cristo para ti. Escuchen, hermanos. No es el heroísmo de que no se trata de mí. Oh, yo voy a glorificar a Dios, yo voy a hacer tal cosa. Se trata de lo que le voy a dar a Dios. No, recuerda, es verdad. No se trata de ti, se trata de Cristo para ti. De Cristo o de Dios para ti a través de Cristo Jesús. Por eso es que el Señor dijo: yo no he venido a ser servido. ¿Qué quiso Caín? Servir a Dios. Sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Se fijan? Antes de poder servir a Dios, tiene que ser servido. Tienes que abandonar tu servicio, condenarlo, consignarlo a lo profundo del abismo, como hizo Pablo. Todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida. Soy en mí mismo condenado, inmundo. Pero gloria a Dios por Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y de esa manera Pablo caminó, agradó a Dios y caminó con Dios. Pueblo, tenemos una carrera hermosa en la cual caminar. Han habido muchos sinsabores y dolores y pecados y caídas. Pero basta ya el tiempo pasado para hacer aquellas cosas en las cuales los gentiles, los paganos, aquellos que no conocen a Dios hacen. Basta. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo.
Corre a Jesús, el cual será amplio en perdonar. Ven a Él, pide de Él. Ven con tus dolores, con tus caídas, con tus pecados. Ven de cualquier trasfondo. Allí la puerta está abierta para ti, oh pecador. No traigas nada, sino recuerda lo que Dios ha puesto a tu favor. Y descansa y confía y clama y pídele a Él, que Él responde a los que le buscan. Oramos. Padre, gracias por tu misericordia. Qué bueno, Señor, es tu palabra. Es banquete, es pan, es agua. Gracias, Señor. Ahora, Padre, despídenos en tu gracia, en tu perdón, y podamos llevar estas cosas y meditar en ellas y regresar pronto una vez más a confesar nuestra fe, a unirnos en adoración, porque tú has dado lo mejor. Te pedimos estas cosas humildemente en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que la gracia de Dios sea con vosotros.